por nuestra boca. Aleluya. Sabemos que esta escritura la dice Pablo. Amén. Pablo fue, como les dije al principio, un niño instruido desde su niñez. Y fue así que él tenía en su corazón a Dios. Aleluya. Dice desde niño fue instruido, porque sus padres eran temerosos de Dios. Pero ¿a quiénes nos habla en esta palabra Pablo? ¿A quiénes? Nos está hablando a nosotros. Amén. Porque él dice, les encarezco, les ruego, les suplico. Él no está como llamándonos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los tiempos ya se terminaron. Amén. Allá aquel que no crea, el que no crea que todo lo que está sucediendo en este momento es por el de ahí arriba. Amén. Porque todo está escrito. Sí, amén. Todo está escrito. Gloria a Dios. Guerras, vendrán guerras, dice. Pero eso, como decimos, ya lo hemos vivido, hemos pasado. Hoy vienen las pestilencias. Y eso se está regando a nivel mundial. La peste que ha brotado no es que el hombre lo haya creado, sino que es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Y va a ser imposible para el hombre, porque lo que Dios ha prometido, tanto como nos ha prometido la salvación, ha prometido también castigarnos a todos aquellos pueblos que están en demasiada idolatría. Estamos hablando más en la idolatría, ¿verdad? Porque desobediencia, pues hasta nosotros nos portamos a veces desobedientes, mal, y conociendo al Señor. Pero allá estamos hablando de la idolatría. Nos preguntamos por qué en ese lugar tantas cosas que vemos, niños, adultos muriéndose de hambre. Y algunos dicen, no creen que existe Dios por esa razón. Amén. Pero no es esa la razón. Dios existe desde el principio. Gloria a Dios. El ser humano lo que no entiende es que nuestra desobediencia y nuestra idolatría que nos lleva a blasfemar tanto con Dios, por eso Dios va destruyendo ciudades a veces hasta completas. Porque en este momento Dios no va a destruir al mundo entero, sino que destruye aquel pueblo que está demasiado blasfemando contra Dios, idolatrando tantos dioses, tantas imágenes. Y Dios se cansa. Dios se cansa. Y se recuerdan lo que pasó hace poco en Guatemala, que fue arrastrado una ciudad entera, donde solo se salvó, creo que un pastor con su familia, pero los demás terminaron sepultados. Y todos se dicen, aquí no está Dios, aquí no está Dios.
¿Cómo no? Si es que Dios está poniendo mano dura a ese pueblo. Yes. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque tenemos tantos ejemplos aquí en la Biblia, Amén. la palabra del Señor, y todos creemos de que este es un libro inventado. Cualquiera. No, es un libro inspirado. Sí, amén. Es Aleluya. un libro inspirado por Dios, Gloria a Dios. por el Espíritu Santo, dice Pablo. Amén. No es hecho por el hombre, es algo que Dios nos está hablando a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios vino, Jesucristo vino y no le creyeron. Sí. No le creyeron. Mejor lo mataron. Entonces, ese pueblo es el que va a sufrir más. Porque escrito está que la tercera parte seguirán al Mesías que ellos esperan. Ellos esperan al Mesías, ¿no? Para ellos no ha venido Cristo. No, ellos van a seguir a aquel que va a hacer milagros, donde van a pasar como cuando sanaba Pedro con la sombra, ¿verdad? Así ellos esperan al Mesías, pero más no logran a oír, porque ellos oyen estos mensajes, lo oyen, lo ven, pero aún así están ciegos, esperando al anticristo. Y ese es el que va a arrasar con todos ellos. Y donde dice la palabra que solo se salvarán la cuarta parte de ese pueblo. La tercera parte se quedará para la tribulación. Gracias a Dios, nosotros no. Nosotros nos vamos. Gloria a Dios. Amén. Porque hemos creído en el Señor. Quiero que veamos cómo Pablo nos habla a nosotros. Por eso dice su palabra, les encarezco. Porque vendrán tiempos, dice, en que van a querer oír la palabra de la sana doctrina y ya no va a existir. Porque todo esto se va a terminar. Todos sabemos, como les dije la vez pasada, aquí estamos libremente predicando la palabra, cantándole al Señor, y no estamos siendo restringidos, estamos libremente. Pero si uno de ustedes saliéramos para allá, para el Medio Oriente, quizás nadie se anima a ir. Nah, no creo. Nadie se anima a ir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que allá está siendo perseguido el cristiano. Sí, amén. Allá está siendo perseguido el cristiano. En China hay un lugar donde ahí tienen todos los cristianos. Y todo el Medio Oriente hay persecución. Todos los que vemos las noticias por las redes sociales, vimos la vez pasada cómo hincaron a todos los cristianos y a todos los mataron. Eso lo pasaron en la noticia. Sí. Eso ya tiene como 2 años, algo así. 2 o 3 años. Pero hemos venido viendo cómo allá hay persecución. Aquí no, aquí estamos libres. Gloria Y a todo, Dios. hablando de Estados Unidos, todo Centroamérica, estamos libres hasta este momento. Ya viene el día. Pero como allá está la persecución, Cristo ha prometido que cuando ya esto se haga mundial, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Gloria a Dios. Arrebatamiento. Y ahí donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar seguros dónde estamos.
Porque no nos va a agarrar descuidado, porque a veces estamos gozándonos, estamos cantando, pero al día siguiente nos pasa algún problema, alguna dificultad y decaemos. Y tenemos que pensar que en ese momento, ¿qué pasaría si Cristo viene y nos quedamos por un descuido? Vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo dice él en la Escritura: sean imitadores de mí, como yo, dice, lo fui de Cristo. Aleluya. Porque él se lo dice a los apóstoles y se lo dice a todos los que siguieron su palabra. Porque Pablo fue el hombre quizás más entregado. Pero como les digo, él se creció en la ciudad de Tarso. Por eso que él lo nombran Pablo de Tarso. Tarso es la ciudad donde él nació. Así se llama la ciudad. Luego, Pablo se va para seguir, como decimos, escudriñando la Escritura. Se va a estudiar con el escriba, el mejor escriba quizás que en esa época, que se llamaba Gamaliel. Y tuvo la dicha de ser instruido por él. Pero ese hombre lo instruyó en la ley de Moisés. No estaba nada malo lo que él aprendió con Gamaliel. Pero en ese lugar estaba alguien pendiente de él. Porque Pablo era un hombre tan inteligente. Sí. Dice que él se podía, como esta Biblia, así como vemos al escatólogo Darío, ¿verdad? Que ese no necesita leer la Biblia, él la puede de memoria. Con una tilde que se equivoque, lo para. Son hombres que dedican su tiempo para dedicar la palabra. ¿Verdad? No es como nosotros, que a veces hasta dejamos la Biblia aquí olvidada porque ella enseña que no la leemos. Entonces, ese hombre aprendió lo mejor quizás con Gamaliel, pero ahí estaba Caifás. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos ir por buen camino, queremos caminar derecho, pero hay otros, sus amigos, que ahí lo están jalando la camisa. Sí. Jalando la camisa. Para que usted caiga. Aleluya. Caiga. Imagínense Pablo siendo un hombre tan inteligente, tan estudiado, porque dice, al leer todos los hechos, el libro de los hechos, nos damos cuenta cómo qué gran hombre para tener tan talento, Pablo. Y dejarse, porque viene Caifás
Bueno, cuando ya Pablo termina sus estudios con este Gamaliel, dice la escritura que él ya tenía su congregación. Pero Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes, ¿verdad?, de los grandes, ese era el enemigo número 1 de Jesucristo. Y él se rebuscó para poder contaminar la mente de Pablo. Y como les digo, cuando nosotros no logramos a captar, a verificar que el enemigo se nos está infiltrando, ahí está el peligro de nosotros que queremos seguir los pasos de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre las ofertas son tentadoras. Las ofertas son tentadoras. Y es ahí donde Caifás le ofrece todo a Pablo. Porque él vio que era un hombre en que era capaz, porque era el primer hombre que tenía como su congregación. Él le ofrece todo. Le ofreció dinero, le ofreció pagarle todo. Y le dijo que no había problema, que su congregación tenía que seguir ahí también. ¿Por qué? Porque Caifás pensaba, la idea de él era que esa misma congregación siguiera a Pablo. Y según la escritura, algunos no lo siguieron, pero la mayoría sí. Y fue así como Pablo empieza a ser el hombre perseguidor de Cristo. Pero como todos sabemos que ante Dios nadie puede. Ante Dios nadie puede. Sí, amén. Y él empezó a perseguir a los cristianos, a los apóstoles. Y sabemos quién fue el primero que lo apedrearon, lo mataron delante de sus ojos, de Pablo. Pero no le bastó, porque se dio cuenta que los cristianos, los apóstoles, se habían ido a huir de él, porque todos los cristianos estaban siendo torturados. Pero los apóstoles se fueron buscando hacia Damasco. Y él consigue todo lo necesario para ir a Damasco a traer o a matar, lo que sea. Él iba a todo. Pero Dios le corta el camino. Y es ahí donde tiene el primer encuentro con Cristo. Pablo, después de ser un gran perseguidor de Cristo, Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Allá ya no salió aquel hombre que era sangriento, no, ahí como de inmediatamente lo dejó ciego, vio que de allá arriba sí tenía poder. Y por eso le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué sabía que era el Señor? Porque él iba en busca de los cristianos. Si Dios le pone un alto,
Pues él, como bien estudiado, sabía de que ya se estaba enfrentando con la máxima autoridad. Aleluya. Por eso les digo, hermanos, cuando si leemos un poco más la Biblia, nos vamos a dar cuenta porque lo llevan para Damasco. Ahí es convertido y es bautizado Pablo. Y ahí es donde hace el cambio total. Hace un cambio total. Pero como era un hombre que nadie le creía de los apóstoles, él quiso identificarse como un seguidor ya de Cristo. Pero ninguno de los apóstoles le creyeron, ni tampoco los que andaban ya detrás de los apóstoles. Y la historia de Pablo es que quiso predicar a su propia manera, a sus propios pensamientos, pero tampoco pudo. Tampoco pudo porque cuando ya quiso predicar a la gente de él, a lo que lo habían contratado a él, entonces ya vio que él chocó con una piedra, con una roca. Porque entonces se propusieron ellos a quererlo matar mejor. ¿Por qué? Porque ya lo pasaron de ser un fiel a un traidor. Y en la escritura está que una multitud lo iban a matar, pero lo bajan a Pablo por una ventana, dice, para que se escape. Y fue allí donde él dice, regresa a su pueblo, regresa a Tarso. ¿Por qué? Porque no pudo predicar, ni tampoco pudo que le creyeran los apóstoles. Esa es la historia de Pablo al principio. Como les digo, hermano, esta enseñanza, para que lográramos entenderlo, es bastante larga. Porque él se va 6 años, dice, de regreso a Tarso, a reunirse allá supuestamente con sus padres, pero ya sus padres habían muerto. Solo encuentra a su amigo Darío, que eran unos niños que crecieron juntos, y Darío es el que relata la historia de Pablo. Amén, bendito el Señor. Es Darío, el amigo íntimo de Pablo, porque él se maravillaba al ver a Pablo transformado después de ser perseguidor de Cristo. Hoy era un hombre fiel a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y vuelve Pablo 6 años a su pueblo de Tarso y hace otra congregación ahí. Pero ahí nadie lo perseguía porque estaba en un lugar donde él era nativo. Pero viene Jesús por medio de el Espíritu Santo y le da la orden al profeta Bernabé, donde le dice, ve a Pablo y dile que es la hora de empezar.
su tarea. Aleluya. Y así como Bernabé llega donde Pablo y le dice, así dice el Señor. Porque de primero le dice, ¿quién te ha mandado a que me digas estas palabras? Manda el Señor Gloria a Dios. por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Porque ese Bernabé era un profeta. De los profetas de antes, ¿verdad? Y dice su palabra que Pablo se llenó de gozo y de alegría porque Cristo lo estaba ordenando que se levantara donde estaba porque iba a empezar la jornada. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros en este momento. Que nos levantemos y empecemos nuestra jornada. Y por eso yo le doy gracias a Dios porque mi esposa, pues, le nació en su corazón motivar a todos ustedes. Porque la misma palabra dice que tenemos que, es hora de empezar. Y ahí empieza lo triste para Pablo. Yo creo que no voy a llegar todo lo que quiero compartir con ustedes, pero allí empieza Pablo. Y se va Pablo con Bernabé a donde estaban los apóstoles. Y luego Bernabé habla con Pedro y le dice, así dice el Señor. Por Pablo. Pero Pedro, que era un hombre también lleno del Espíritu Santo, le dijo, te creo. Y fue Pedro que le da el recibimiento a Pablo para que Pablo se una ya con los discípulos. Gloria a Dios. Y empieza aquello bonito, aquello hermoso. Aleluya. Pero Pablo era un hombre que él sí fue convertido. Así como nosotros, ¿va? ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo sí fue convertido. Porque Pablo 3 veces lo hicieron por muerto. Lo dejaron apedreado, inmolado, todo. Lo hicieron por muerto las 3 veces a Pablo. Pero ahí el Señor lo volvía a levantar. Aleluya. Y él no dijo, ya no sigo, ¿verdad? Imagínense que nosotros, con solo que le quede viendo al hermano aquí un poco algo así, con mis ojos viscos, ya se enojó. Imagínense. Y Pablo sufriendo todo esto, todas estas cosas. Sí, porque a veces se nos cruza un ojo, ¿verdad? Y no lo volteamos a ver bien al hermano y ya se enojó porque sí, que nosotros con poquito nos molestamos. Sí. Con poquito así. Amén. El orgullo. Y no digamos que lo agarren a pedrada, usted ya no regresa a la iglesia. Ya no regresa. ¿O sí regresa? ¿Verdad que? Imagínense que algunos dicen, no, que el hermano Santiago es muy grosero para hablar, el hermano Santiago aquí que allá. Algunos le tienen miedo cuando empieza el hermano Santiago, porque habla fuerte. No, si es la palabra. Es la palabra.
Cristo, él mismo les dijo, hipócritas. Hipócritas les dijo a los fariseos. Así en la cara, pues. Y no digamos Juan, ¿verdad? Generaciones de víboras. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes unas palabras así? Ya no vienen. Ya no vienen. Queremos que solo con amor. No, si es la palabra. La palabra. Yo dije este fin de semana se van a escapar los hermanos. Porque el día que fui yo con mi esposa a visitar al hermano Santiago, no pudo hablar, solo señas nos hacía, porque estaba cerrada la garganta. Le dije yo, no voy a poder cantar el sábado, le dije yo, porque así como está, no creo. Pero él dijo, me quedé con la cabeza de Dios. ¿Verdad? Pero imaginen que Dios es bueno, mire, ahí cantó, pues. ¡Gloria a Dios! Ahí cantó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene poder. Y nos de salvar a usted porque habló fuerte. ¿Verdad? Pero habló a través de lo que dice la palabra. Gloria a Dios. No es invento de él, sino que así dice la palabra. Entonces, hermano, yo creo que voy a dejar hasta aquí esta enseñanza y vamos a seguir. Lo vamos a seguir porque aquí empieza la jornada de Pablo. Aleluya. De aquí para allá es lo bonito de Pablo. Sí, amén. Entonces, así tenemos que nosotros empezar. Así como Pablo se levanta por el profeta Bernabé, se levanta y así quiere el Señor que nosotros nos levantemos y empecemos a trabajar. Aleluya. Vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque Aleluya. de aquí, esta lectura de aquí para allá es lo bonito. Es lo bonito. Y bueno, ya no se los menciono mejor porque entonces ya no van a venir el culto el otro sábado. Levantémonos, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno, se ha dejado sentir. Gracias a todos los que pudieron venir. Gracias al hermano, amigo que nos visitó por primera vez. Gracias a la hermana Evelyn, gracias a la hermana también. Que Dios me la bendiga. Y esperamos que Dios me la bendiga con todo poder. Amén. Padre, en esta hora